La lluvia golpeaba con furia las ventanas del Hospital General de la Ciudad de México aquella noche de octubre. Lupita Hernández terminaba su turno en el área de cuidados intensivos cuando escuchó el estruendo de las sirenas. Los paramédicos entraron corriendo con una camilla donde yacía un hombre inconsciente, cubierto de sangre y lodo. Accidente automovilístico en la carretera a Toluca, gritó uno de los paramédicos. Lo encontramos en una barranca. No trae identificación, ni celular, nada. El carro quedó hecho chatarra y se incendió. Lupita se acercó rápidamente. El hombre parecía tener unos 40 años, complexión atlética, manos cuidadas pero ahora llenas de heridas. Su rostro estaba tan desfigurado por el impacto que resultaba casi irreconocible. Trauma craneal severo, costillas rotas, hemorragia interna. Los doctores trabajaron durante horas para estabilizarlo. 3 días después, el hombre seguía en coma. Nadie había venido a buscarlo. Nadie reportó su desaparición. En el hospital lo registraron simplemente como Juan Norte, porque necesitaban ponerle un nombre en el expediente. Se convirtió en uno más de esos casos trágicos que quedaban en el limbo del sistema de salud mexicano. ¡Ay, pobrecito!, suspiró Lupita mientras le limpiaba las heridas. Sin familia, sin nombre, sin nadie que lo busque. Qué tristeza morir solo en este mundo. Lupita tenía 32 años, y era enfermera desde hacía 10. Vivía con su madre enferma y sus 2 hijos en una casa humilde de Nesa. Su esposo las había abandonado años atrás, y desde entonces ella era el único sostén de la familia. Cada peso contaba, cada turno extra significaba comida en la mesa o medicinas para su mamá. Pero a pesar de las dificultades, Lupita tenía un corazón enorme. Veía a cada paciente como si fuera su propia familia, y este hombre sin nombre despertó en ella una compasión especial. Te voy a cuidar bien, Juan, le susurraba mientras le monitoreaba los signos vitales. No sé quién eres ni de dónde vienes, pero aquí nadie se queda solo, te lo prometo. Los primeros meses fueron críticos. El hombre tuvo varias recaídas, infecciones, complicaciones. Los médicos decían que probablemente nunca despertaría, que el daño cerebral era demasiado severo. Algunos sugerían desconectarlo, pero como no había familia que autorizara, el hospital mantenía el soporte vital. Lupita se convirtió en su ángel guardián. En sus turnos, pasaba tiempo extra con él. Le hablaba de todo, de sus hijos, de las noticias, de las telenovelas que veía su mamá. Le ponía música de Juan Gabriel y Vicente Fernández en el celular, pensando que tal vez algo familiar pudiera alcanzarlo en ese lugar oscuro donde estaba atrapado. ¿Sabes qué, Juan?, le contaba una tarde mientras le cambiaba las sábanas. Mi hijo Carlitos sacó 10 en matemáticas. Está bien orgulloso. Y mi Sofi ya perdió su primer diente. ¿Cómo crecen los escuincles, verdad? Ojalá tú también tengas hijos en algún lado. Seguro te extrañan. Le cortaba el cabello que crecía despeinado. Le afeitaba con cuidado. Le ponía crema en las manos para que no se le agrietara la piel. Lo trataba con una dignidad que muchos pacientes conscientes ni siquiera recibían. Sus compañeras la veían con una mezcla de admiración y pena. Lupita, no te encariñes tanto, le advertía su amiga Rocío. Ese hombre probablemente nunca despierte. Y si despierta, se va a ir y ni se va a acordar de ti. Así es esto. Pero Lupita no podía evitarlo. Había algo en ese hombre que le movía el alma. Quizás era su soledad, o quizás simplemente era su manera de ser. Ella daba amor sin esperar nada a cambio. Una noche, mientras revisaba su expediente, notó algo extraño. A pesar de no tener seguro ni familia que pagara, alguien del hospital había autorizado todos los tratamientos costosos, resonancias magnéticas, medicamentos de última generación, el mejor equipo. ¿Por qué? Normalmente los pacientes sin recursos recibían lo mínimo indispensable. Qué raro, murmuró Lupita. Alguien quiere que te salves, Juan. ¿Pero quién? Lo que ella no sabía era que el director del hospital había recibido una llamada anónima 2 semanas después del accidente. Una voz masculina, ronca y autoritaria, le había dado instrucciones precisas. Al paciente sin identificación del cuarto 408, debían dar el mejor tratamiento posible. Todos los gastos serán cubiertos. Transferiré el dinero a una cuenta que ustedes me proporcionen. Pero nadie, absolutamente nadie, puede saber quién paga. ¿Entendido? Pero señor, ¿quién es usted? ¿Es familiar del paciente?, preguntó el director. Eso no importa, solo cumplan con lo que les digo. El dinero llegará mañana. Y doctor, manténganlo con vida, cueste lo que cueste. El director quedó desconcertado, pero al día siguiente, efectivamente, llegó una transferencia millonaria a la cuenta del hospital. Desde entonces, Juan Norte B recibía atención de primera clase, aunque oficialmente seguía siendo un indigente sin nombre. Pasaron 4 meses.
luego 6. Lupita seguía ahí, fiel como un soldado en su puesto. Le llevaba flores que compraba con sus propinas. Le ponía una imagen de la Virgen de Guadalupe en su buró. Le rezaba. Dicen que los que están en coma pueden escuchar. Le decía. No sé si sea cierto, pero por si acaso aquí estoy. No estás solo, Juan. Nunca vas a estar solo mientras yo esté aquí. Sus hijos a veces le preguntaban por qué llegaba tan cansada. ¿Por qué tomaba tantos turnos extras? Es por un paciente especial. Mijitos, les explicaba. Un señor que necesita mucho amor y cuidados. Ustedes me enseñaron que hay que ser buenos con los demás, ¿verdad? Lo que Lupita no imaginaba era que ese Juan Norte al que cuidaba con tanto cariño, tenía otro nombre, un nombre que aparecía en los periódicos financieros, en las revistas de negocios, en los noticieros de televisión, un nombre que movía millones de dólares, y que tenía a toda una familia buscándolo desesperadamente. Su verdadero nombre era Sebastián Landeros Villarreal, heredero de una de las fortunas más grandes de México, dueño de empresas constructoras, hoteles y bienes raíces por todo el país, un hombre que había desaparecido misteriosamente hace 6 meses, dejando un imperio empresarial en crisis, y una familia destrozada por la incertidumbre. Pero esa verdad aún permanecía oculta en las sombras, esperando el momento de revelarse, y cambiar la vida de Lupita para siempre. Mientras Lupita cuidaba día y noche a su paciente sin nombre, a pocos kilómetros de distancia, en una lujosa mansión de las Lomas, otra mujer vivía su propio infierno. Victoria Landeros de Villarreal se miraba en el espejo de su habitación. A sus 65 años, seguía siendo una mujer elegante, de porte aristocrático, pero el dolor había dejado huellas profundas en su rostro. Hacía 6 meses que su hijo Sebastián había desaparecido sin dejar rastro. Señora, ya está lista la cena, anunció la empleada desde la puerta. No tengo hambre, Carmela. Gracias. Carmela suspiró con tristeza. La señora Victoria casi no comía, casi no dormía. Desde la desaparición de don Sebastián, la casa se había convertido en un mausoleo de dolor y silencio. En la sala, los otros miembros de la familia Landeros se reunían como cada semana, pero no para cenar juntos, sino para discutir el mismo tema de siempre, el imperio que se desmoronaba sin su líder. Ya pasaron 6 meses, mamá, decía Ricardo, el hermano menor de Sebastián. Tenemos que aceptar la realidad. Sebastián está muerto. Hay que hacer oficial su fallecimiento, y reorganizar la empresa antes de que nos quedemos sin nada. No te atrevas a hablar así de tu hermano, gritó Victoria con lágrimas en los ojos. Mi hijo está vivo. Lo siento aquí. Se tocó el pecho. Una madre siempre sabe. Mamá, por favor, intervino Daniela, la hermana. Los investigadores privados no encontraron nada. La policía cerró el caso. Su camioneta apareció calcinada en la carretera a Toluca, pero no había cuerpo. Pudo haber sido secuestrado. Pudo haber, no lo sabemos. Pero no podemos seguir así. Ricardo se sirvió un whisky con manos impacientes. Él nunca había tenido la brillantez de Sebastián. Siempre vivió bajo su sombra. Ahora, con su hermano fuera del camino, finalmente podía tomar el control de los negocios familiares. El Consejo de Administración está presionando, continuó Ricardo. Los accionistas quieren respuestas. Si no hacemos algo pronto, vamos a perder el control de la empresa. Sebastián no habría querido eso. Victoria lo miró con una mezcla de dolor y desconfianza. Tú nunca lo quisiste, Ricardo. Siempre tuviste envidia de tu hermano. Eso no es cierto, mamá. Yo solo quiero salvar lo que mi padre construyó. Lo que Sebastián heredó, pero Victoria conocía a su hijo menor. Sabía que Ricardo había vivido resentido toda su vida. Sebastián era el primogénito, el brillante, el carismático, el heredero natural. Ricardo siempre fue el segundo, el que nunca fue suficientemente bueno. Cuando Sebastián desapareció, Ricardo fue el primero en sugerir declararlo muerto. Demasiado rápido, pensó Victoria. Demasiado conveniente. He contratado más investigadores, anunció Victoria. No voy a descansar hasta encontrar a mi hijo. Estás tirando el dinero a la basura, explotó Ricardo. Ya gastamos millones en investigadores, en recompensas, en publicidad. Nada. Sebastián se fue, mamá. Acéptalo de una vez. En ese momento, entró al salón un hombre alto, de traje impecable, y mirada fría. Era Rodrigo Santana, el abogado de la familia y consejero de confianza por décadas. Doña Victoria, don Ricardo, necesito hablar con ustedes sobre un asunto delicado. ¿Ahora qué, Rodrigo?, preguntó Victoria, exhausta. Hay movimientos de dinero sospechosos en una de las cuentas secundarias de don Sebastián. Transferencias grandes, a una cuenta que no podemos rastrear. Comenzaron justo después de su desaparición.
Ricardo se enderezó en su asiento. ¿Cuánto dinero? Millones, y hay más. He estado investigando por mi cuenta, y descubrí algo inquietante. Días antes de desaparecer, Sebastián hizo cambios importantes en su testamento. Dejó instrucciones muy específicas, que solo deben abrirse en caso de ciertas circunstancias. ¿Qué tipo de circunstancias? Preguntó Daniela. No puedo decirlo. Ustedes saben que los testamentos son confidenciales hasta que se cumplen las condiciones establecidas. Pero les puedo decir esto. Don Sebastián sabía que algo iba a pasar. Se estaba preparando. Victoria sintió que el corazón se le detenía. ¿Estás diciendo que Sebastián sabía que estaba en peligro? Es posible. Don Sebastián vino a mi oficina 3 días antes de desaparecer. Estaba nervioso, preocupado, me dijo que si algo le pasaba, yo debía asegurarme de que ciertas personas recibieran lo que les correspondía. Personas que ni siquiera ustedes conocen. ¿Qué personas? Exigió saber Ricardo. Rodrigo, habla claro. No puedo. Juré guardar el secreto. Solo puedo decirles que don Sebastián tenía otra vida que ustedes desconocían. Compromisos que nunca compartió con la familia. Victoria se dejó caer en el sofá. Abrumada, su hijo, su adorado Sebastián, tenía secretos, cosas que ni siquiera su madre sabía. Esto es una locura, murmuró Daniela. ¿Qué más no sabemos de Sebastián? Rodrigo guardó silencio. Él sabía mucho más de lo que podía decir. Sabía, por ejemplo, que Sebastián había descubierto algo turbio en la empresa familiar. Sabía que había encontrado evidencia de corrupción, de negocios ilegales, que Ricardo había estado haciendo a sus espaldas. Sabía que Sebastián planeaba denunciarlo y limpiar el nombre de la familia. Y sabía que Ricardo tenía motivos suficientes para querer a su hermano fuera del camino. Pero sin pruebas concretas, sin el testimonio de Sebastián, Rodrigo no podía acusar a nadie. Por eso había usado sus contactos para rastrear el accidente en la carretera a Toluca. Por eso había encontrado el hospital, donde un hombre sin identificación luchaba por su vida. Por eso había hecho esas transferencias anónimas para mantenerlo vivo. Rodrigo sospechaba que ese Juan Nortevía era en realidad Sebastián Landeros. Pero necesitaba estar seguro, necesitaba tiempo, y por eso no le había dicho nada a la familia todavía. Con permiso, dijo Rodrigo levantándose. Tengo asuntos que atender. Cuando se fue Ricardo, se acercó a su madre, con una expresión de falsa preocupación. Mamá, creo que Rodrigo sabe algo que no nos está diciendo. Deberíamos vigilarlo. Victoria lo miró con ojos cansados. Ya no sé en quién confiar, Ricardo. Ni siquiera en ti. Las palabras golpearon a Ricardo como una bofetada. Se dio vuelta y salió de la habitación. Furioso, en su estudio privado, hizo una llamada. Soy yo. Tenemos un problema. El abogado está investigando. Encuéntrenlo y averigüen qué sabe. Y si encuentran algo, ya saben qué hacer. Colgó el teléfono y sonrió con frialdad. Sebastián había sido un obstáculo durante toda su vida. Ahora que finalmente estaba fuera del camino, Ricardo no iba a permitir que nadie arruinara su momento, ni siquiera un fantasma del pasado. Habían pasado 9 meses desde el accidente. Lupita seguía cuidando a Juan con la misma devoción del primer día, aunque su situación económica se había vuelto cada vez más difícil. Su madre había empeorado y necesitaba cirugía, una operación que costaba más de 100,000 pesos que Lupita no tenía. No te preocupes, mamá, le decía a su hijo Carlitos cuando le preguntaba por qué lloraba en las noches. Todo va a salir bien. Dios proveerá. Pero en el fondo, Lupita estaba desesperada. Había solicitado préstamos que le negaron. Había pedido adelantos en el hospital que no le podían dar. Estaba a punto de hacer algo que nunca pensó: vender su casa, el único patrimonio que tenía para sus hijos. Una noche, después de un turno agotador, Lupita entró al cuarto de Juan y se dejó caer en la silla junto a su cama. Estaba tan cansada que las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas sin control. Perdóname, Juan, sollozó. Sé que eres mi paciente y no debería cargarte con mis problemas, pero es que ya no puedo más. Mi mamá se está muriendo y yo no tengo dinero para salvarla. Trabajé toda mi vida, siendo honesta, ayudando a los demás, y ahora cuando yo necesito ayuda, no hay nadie. Le tomó la mano a Juan, ese gesto que había hecho miles de veces en esos 9 meses. Tú no me conoces, pero yo siento que te conozco, ¿sabes? Le he platicado todo sobre mi vida, mis alegrías, mis miedos, mis sueños. Eres como mi amigo silencioso, y ahora me siento tan sola, tan perdida. De repente sintió algo, un movimiento leve, casi imperceptible. Los dedos de Juan se habían contraído ligeramente alrededor de su mano. Lupita se enderezó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Juan, ¿me oíste?
Esperó conteniendo la respiración. Y entonces sucedió. Los párpados de Juan temblaron. Sus ojos comenzaron a moverse debajo de los párpados cerrados. El monitor cardíaco aceleró su ritmo. Dios mío, doctor. Doctor Ramírez, gritó Lupita corriendo hacia la puerta. Está despertando. Juan está despertando. El equipo médico llegó en segundos. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad, revisiones, pruebas, análisis. Y entonces, después de 9 meses de oscuridad, Sebastián Landeros abrió los ojos. Lo primero que vio fue una luz brillante y difusa. Luego, rostros borrosos que se inclinaban sobre él. Voces lejanas, que decían cosas que no entendía. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca, adolorida. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Tranquilo, tranquilo. Escuchó una voz suave, femenina, estás en el hospital. Tuviste un accidente, pero ya estás a salvo. No te esfuerces en hablar todavía. Sebastián trató de enfocar la mirada. Una mujer de rostro amable, con uniforme de enfermera, lo miraba con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante. Bienvenido de vuelta, Juan, le dijo Lupita apretando su mano. Bienvenido de vuelta. Los días siguientes fueron un proceso lento y doloroso. Sebastián tenía que reaprender cosas básicas. Tragar, mover los músculos que se habían atrofiado, articular palabras. Pero lo más aterrador era su memoria. ¿Cómo me llamo?, preguntó con voz ronca una tarde. Lupita vaciló. El doctor Ramírez le había advertido que el paciente podía sufrir amnesia por el trauma cerebral. Te llamamos Juan. ¿Por qué? Porque no traías identificación cuando llegaste. ¿No recuerdas nada de lo que pasó? Sebastián cerró los ojos tratando de recordar. Había fragmentos, imágenes borrosas, una carretera oscura, luces de auto acercándose demasiado rápido, el volante girando violentamente, el impacto brutal, el fuego, el dolor, y después, nada, un vacío negro de 9 meses. No recuerdo mi nombre, confesó con angustia. No recuerdo quién soy, dónde vivo, si tengo familia. Es como si mi vida anterior no existiera. Lupita sintió una tristeza profunda. Este hombre había perdido su identidad, su pasado, todo lo que alguna vez fue. No te preocupes, le dijo con dulzura. La memoria puede volver poco a poco. Por ahora, concéntrate en recuperarte físicamente. Durante las semanas siguientes, Lupita se convirtió en los ojos, los oídos y la voz de Sebastián en este mundo nuevo y confuso. Le enseñó a volver a caminar con andadera. Lo ayudó en la terapia física. Le leyó libros para estimular su mente. Sebastián observaba a esta mujer, que lo cuidaba con tanta dedicación, y se preguntaba quién era ella para él. ¿Era su esposa, su hermana? ¿Por qué lo trataba con tanto amor? Lupita, le preguntó un día. ¿Tú me conocías de antes del accidente? Ella sonrió con tristeza. No, Juan, te conocí cuando llegaste al hospital. Yo solo soy tu enfermera. Solo mi enfermera, repitió el incrédulo. ¿Y por qué me cuidas como si fuera tu familia? Lupita se sonrojó. Porque todos merecemos ser cuidados con amor, especialmente cuando estamos solos. Tú no tenías a nadie. Y yo simplemente no pude ignorarte. Sebastián sintió una emoción profunda, que no sabía nombrar. Esta mujer humilde, que probablemente ganaba muy poco, que tenía sus propios problemas, había dedicado 9 meses de su vida a cuidar a un extraño. ¿Cuántas personas en el mundo harían algo así? Gracias, dijo él con voz quebrada. No sé quién era yo antes, pero sé que no merezco tu bondad. Todos merecemos bondad, respondió ella limpiando una lágrima de su mejilla. Todos merecemos ser amados. Una tarde, mientras Lupita le ayudaba con los ejercicios de rehabilitación, Sebastián notó las ojeras profundas en su rostro, el cansancio en sus movimientos. ¿Estás bien? Te ves agotada. Lupita intentó sonreír. Estoy bien, solo un poco cansada. Mientes mal, dijo él con una pequeña sonrisa. He pasado 9 meses escuchándote hablar. Conozco tu voz cuando estás preocupada. ¿Qué pasa? Lupita suspiró. No quería cargarlo con sus problemas, pero había algo en la mirada de este hombre que la hacía sentir que podía confiar. Es mi mamá. Necesita una cirugía urgente y yo no tengo el dinero. He intentado todo, pero los hospitales públicos tienen meses de espera, y ella no puede aguantar tanto tiempo. ¿Cuánto cuesta? 100,000 pesos. Es una fortuna que yo nunca voy a tener. Sebastián apretó los puños con frustración. Si tan solo pudiera recordar quién era, si tuviera su vida anterior, ayudaría a esta mujer sin pensarlo 2 veces. Pero era solo Juan, un hombre sin pasado, sin dinero, sin nada. Lo siento, murmuró. Desearía poder ayudarte. Tú ya me ayudas,
dijo Lupita. Con tu compañía, con tu mejoría. Cada día que despierto y te veo mejor, siento que todo vale la pena. Esa noche, después de que Lupita se fuera, Sebastián se quedó mirando el techo. Había algo en el fondo de su mente, un presentimiento de que él era alguien importante, alguien con recursos, pero no podía alcanzar esos recuerdos. Era como tratar de atrapar humo con las manos. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa misma noche, Rodrigo Santana finalmente había confirmado sus sospechas. El ADN de Juan Norte B coincidía con el perfil genético que él había guardado discretamente de Sebastián años atrás, cuando el joven heredero tuvo un chequeo médico de rutina. Sebastián Landeros estaba vivo, y ahora Rodrigo tenía que decidir qué hacer con esa información, revelarlo a la familia y arriesgarse a que Ricardo intentara eliminarlo otra vez, o esperar hasta que Sebastián recuperara la memoria y pudiera defenderse por sí mismo. Por ahora, Rodrigo decidió esperar y seguir protegiendo a Sebastián desde las sombras. Pero el tiempo se agotaba. Ricardo estaba consolidando su poder cada día más. Y pronto, muy pronto, la verdad tendría que salir a la luz. 2 meses después del despertar, Sebastián ya caminaba sin ayuda, y su condición física mejoraba notablemente. Pero su memoria seguía siendo un rompecabezas de piezas faltantes. Recordaba cosas extrañas y desconectadas. Sabía hablar inglés con fluidez. Conocía términos de negocios y finanzas. Podía resolver operaciones matemáticas complejas. Pero no recordaba su propio nombre ni su rostro antes del accidente. Está claro que eras una persona educada, le dijo el doctor Ramírez durante una evaluación. Probablemente tenías un puesto profesional importante. Es frustrante que nadie te haya reportado como desaparecido. Sebastián asentía, pero por dentro la angustia lo carcomía. ¿Cómo era posible que nadie lo buscara? Tan solo estaba en el mundo que su ausencia no importaba a nadie. Solo Lupita parecía alegrarse genuinamente de verlo cada día. Ella seguía visitándolo incluso cuando no era su turno. Le llevaba tamales que su mamá hacía cuando tenía energía para cocinar. Le contaba historias de sus hijos. Carlitos pregunta por ti, le dijo una tarde. Le platiqué que hay un paciente muy especial que está aprendiendo a caminar de nuevo. Y ahora quiere conocerte. Dice que eres como un superhéroe. Sebastián sonrió. La perspectiva inocente de un niño sobre su situación era reconfortante. Me gustaría conocerlos algún día. A Carlitos y a Sophie. Tal vez pronto, dijo Lupita. Cuando salgas del hospital y tengas un lugar a donde ir. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que había dicho. Juan no tenía a dónde ir. Sin memoria, sin identificación. Sin dinero, ¿qué iba a hacer cuando le dieran de alta? No te preocupes, dijo Sebastián como si le leyera el pensamiento. Encontraré la forma de salir adelante. Siempre se puede empezar de nuevo. Pero esa noche acostado en la oscuridad, Sebastián se sentía perdido. ¿Quién era él realmente? ¿Y por qué tenía esta sensación persistente de que había algo importante que debía recordar? Algo urgente, peligroso. Su meditación se interrumpió cuando escuchó voces en el pasillo. Una de ellas le resultó extrañamente familiar, aunque no sabía por qué. ¿Estás seguro de que es este cuarto?, preguntaba una voz masculina, profunda y autoritaria. Sí, señor, es el 408. El paciente que despertó del coma hace 2 meses. Sebastián se tensó. Algo en esa voz le erizaba la piel. Un instinto de supervivencia que no sabía que tenía le gritaba. Peligro. La puerta se abrió y entraron 2 hombres. Uno era el doctor Ramírez, y el otro era un hombre alto, de unos 60 años, con traje elegante y una expresión grave. Sebastián, dijo el hombre con voz emocionada. Por fin te encontré. Sebastián lo miró confundido. ¿Me conoces? Sebastián es mi nombre. Sí, eres Sebastián Landeros Villarreal. Y yo soy Rodrigo Santana, el abogado de tu familia. He estado buscándote durante 9 meses. El impacto de escuchar su verdadero nombre fue como un rayo. Sebastián Landeros. Las sílabas resonaron en su mente, tratando de conectar con recuerdos que permanecían ocultos. ¿Mi familia? Tengo familia. ¿Tu madre? ¿Tu hermano? ¿Tu hermana? Todos te han estado buscando desesperadamente. Tu madre nunca perdió la esperanza de encontrarte con vida. Sebastián sintió una mezcla de alivio y confusión. Tenía una familia. No estaba solo en el mundo. Pero entonces, ¿por qué no recordaba nada de ellos? ¿Por qué no vinieron antes? ¿Por qué nadie me buscó aquí? Rodrigo intercambió una mirada con el doctor Ramírez antes de responder. Es complicado. Tu accidente no fue accidental, alguien quería matarte, Sebastián, y yo he estado protegiéndote hasta estar seguro de que era seguro revelarte dónde estabas. ¿Qué? Sebastián sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Alguien quiere matarme. ¿Quién? ¿Por qué? Tu hermano Ricardo, dijo Rodrigo con gravedad.
He estado investigando. Descubrí que contrató a unos sicarios para sabotear tu camioneta en la carretera aquella noche. Querías denunciar sus negocios ilegales, la corrupción que estaba destruyendo la empresa familiar, y él decidió eliminarte antes de que pudieras hacerlo. Sebastián se quedó en shock. Un hermano, su propio hermano había tratado de matarlo, y lo peor era que no recordaba nada de eso. No recordaba a Ricardo, ni la traición, ni los negocios, nada. Necesito pruebas, dijo Rodrigo. Necesito tu testimonio para poder acusar a Ricardo legalmente. Pero primero, debemos protegerte. Si Ricardo descubre que estás vivo, terminará el trabajo, completó Sebastián con amargura. Por eso vine solo, sin avisar a la familia. Necesito que confíes en mí. Conozco un lugar seguro donde puedes quedarte mientras recuperas la memoria y preparamos el caso contra Ricardo. Sebastián se frotó las sienes, abrumado por la información. ¿Y mi madre? Ella también está involucrada. No, tu madre te ama profundamente. Ha sufrido mucho estos meses, pero no puedo llevarla a ti todavía. Ricardo la vigila constantemente. Si ella supiera que estás vivo, no podría ocultar su alegría y Ricardo sospecharía. Esto es una pesadilla, murmuró Sebastián. Rodrigo se acercó y puso una mano en su hombro. Sé que es mucho que procesar, pero eres un hombre fuerte, Sebastián, siempre lo has sido, y vamos a recuperar tu vida, te lo prometo. Cuando Rodrigo se fue, Sebastián se quedó solo con sus pensamientos caóticos. Sebastián Landeros, millonario, empresario, víctima de traición, un hombre que aparentemente tenía todo, excepto paz. A la mañana siguiente, cuando Lupita llegó para su turno, encontró a Sebastián mirando por la ventana con expresión sombría. ¿Estás bien?, preguntó ella preocupada. Sebastián volteó a verla. Durante estos meses, Lupita había sido su único ancla a la realidad, la única persona en la que podía confiar completamente. Y ahora tenía que decidir si decirle la verdad. Vino alguien ayer, un abogado, me dijo mi verdadero nombre. Lupita se quedó paralizada. ¿En serio? Ay, Juan. Digo, Sebastián, eso es maravilloso. ¿Tienes familia? Sí, al parecer soy rico, muy rico. Su voz sonaba hueca, sin emoción, y alguien en mi familia trató de matarme. Lupita se llevó una mano a la boca. Horrorizada, Dios mío, ¿quién haría algo así? Mi hermano, por dinero y poder. Las mismas razones de siempre. Se hizo un silencio pesado. Lupita no sabía qué decir. Este hombre que había cuidado durante casi un año, al que había llegado a querer como a un amigo cercano, resulta que era millonario. Vivían en mundos completamente diferentes. Entonces, vas a irte, dijo ella con voz pequeña. Sebastián la miró y vio lágrimas en sus ojos. En ese momento se dio cuenta de algo fundamental. Lupita no lo había cuidado esperando una recompensa. No sabía que él era rico. Lo había cuidado simplemente porque era una persona buena, con un corazón enorme. Lupita, todo este tiempo, tú me salvaste la vida. No solo médicamente, sino emocionalmente. Fuiste la única persona que estuvo ahí cuando yo no era nadie, cuando no tenía nada que ofrecer. Eso es algo que nunca voy a olvidar. Solo hice mi trabajo, dijo ella limpiando sus lágrimas. No, hiciste mucho más que tu trabajo. Y ahora que sé quién soy, ahora que sé que tengo recursos, tu mamá va a tener esa cirugía. Hoy mismo voy a hacer las llamadas necesarias. No, no puedo aceptar. No es caridad, Lupita. Es gratitud, es justicia. Tú diste sin esperar nada a cambio. Y ahora yo tengo la oportunidad de devolver aunque sea una pequeña parte de todo lo que hiciste por mí. Lupita rompió en llanto. Durante meses había cargado sola con el peso de la enfermedad de su madre, con el miedo de perderla, con la impotencia de no poder ayudarla. Y ahora, este milagro. Gracias, susurró abrazando a Sebastián. Gracias, gracias, gracias. Sebastián la abrazó de vuelta, sintiendo algo cálido y genuino que no recordaba haber sentido antes. O tal vez sí lo había sentido, pero lo había olvidado en ese mundo de dinero y traiciones del que venía. Los días siguientes fueron un torbellino. Rodrigo gestionó discretamente la transferencia de dinero para la cirugía de la madre de Lupita. La operación fue un éxito total. Sebastián también comenzó terapias más intensivas para recuperar su memoria, con especialistas pagados discretamente por Rodrigo. Pero lo más importante para Sebastián era pasar tiempo con Lupita, escuchar sus historias, conocer a sus hijos. Carlitos y Sophie lo adoraron inmediatamente. Para ellos era el tío Sebas, el hombre mágico que había salvado a su abuelita. Mamá dice que eres un ángel, le dijo Sophie una tarde, con su carita de 6 años llena de inocencia. ¿Los ángeles existen de verdad? Sebastián sonrió y miró a Lupita.
quien se sonrojó. Yo creo que sí existen, respondió. Y tu mamá es uno de ellos. En esos momentos de paz, Sebastián se sentía más feliz de lo que recordaba haberse sentido jamás. Pero sabía que no podía durar. Pronto tendría que enfrentar su pasado, a su familia, a la traición de su hermano. La tormenta se acercaba. Y entonces, una noche, todo cambió. Sebastián estaba durmiendo, cuando fragmentos de memoria empezaron a regresar en forma de pesadilla. Vio a Ricardo sonriendo con crueldad. Escuchó su voz. Siempre fuiste el favorito, hermano, pero papá está muerto. Y ahora me toca a mí brillar. Adiós, Sebastián. Vio las luces de una camioneta embistiéndolo deliberadamente en esa carretera oscura. Sintió el impacto, el dolor, el fuego. Despertó gritando, sudando con el corazón desbocado. Pero ahora recordaba todo. Su nombre era Sebastián Landeros Villarreal. Tenía 38 años. Era el heredero de un imperio empresarial. Y su hermano Ricardo lo había intentado asesinar por ambición y envidia. También recordó algo más, algo que lo llenó de urgencia. Había escondido evidencia de los crímenes de Ricardo. Documentos, grabaciones, pruebas que podían meterlo a la cárcel por décadas. Estaban en una caja de seguridad en un banco, bajo un nombre falso que solo él conocía. Tenía que recuperar esas pruebas. Tenía que detener a Ricardo, antes de que destruyera todo lo que su padre había construido. Pero también sabía que en cuanto Ricardo supiera que estaba vivo, su vida y la de cualquiera cercano a él estaría en peligro, incluyendo Lupita y sus hijos. Por primera vez en meses, Sebastián supo exactamente qué tenía que hacer. Era hora de volver de entre los muertos y reclamar su vida. Pero esta vez, no lo haría solo. Esta vez tendría a su lado a la única persona en quien podía confiar completamente. Ricardo Landeros estaba en su oficina del piso 30 del edificio corporativo, firmando documentos que consolidaban su poder sobre el imperio familiar. Después de meses de maniobras legales, finalmente había logrado que el Consejo de Administración lo nombrara presidente ejecutivo permanente. Sebastián había sido declarado oficialmente muerto, y Ricardo era ahora el heredero único. Victoria había peleado hasta el final, pero eventualmente el peso de la evidencia y el tiempo la habían doblegado. Su hijo no volvería. Tenía que aceptarlo. Ahora Ricardo miraba por la ventana de su oficina hacia la Ciudad de México extendida a sus pies, y sonreía con satisfacción. Por fin, después de tantos años viviendo bajo la sombra de su hermano perfecto, él era el protagonista de su propia historia. Su asistente entró interrumpiendo sus pensamientos. Señor Landeros, hay un hombre que insiste en verlo. Dice que es urgente. Dice que tiene información sobre su hermano Sebastián. Ricardo frunció el ceño molesto. Ya estoy harto de estos estafadores, que dicen tener información. Dile que se vaya, o llamaré a seguridad. Señor, dijo que usted querría ver esto. La asistente extendió un sobre Manila. Me lo dio para usted. Ricardo lo tomó con desconfianza, y lo abrió. Dentro había una fotografía. El rostro que miraba desde esa imagen hizo que la sangre se le helara en las venas. Era Sebastián, vivo, más delgado, con una cicatriz en la frente que no tenía antes, pero inconfundiblemente su hermano. ¿Quién es ese hombre?, exigió saber Ricardo tratando de mantener la compostura. ¿Dónde está? En la sala de juntas, señor. Dice que es abogado, y que tiene una propuesta para usted. Ricardo guardó la fotografía en su saco, con manos temblorosas. ¿Cómo era posible? Había visto el reporte del accidente. La camioneta quedó destrozada, incendiada. Nadie podría haber sobrevivido a eso. O este sí. Entró a la sala de juntas, tratando de parecer calmado. El hombre que lo esperaba era Rodrigo Santana. Rodrigo, ¿qué significa esto? ¿De dónde sacaste esa foto? Hola, Ricardo. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy honesta. No tengo tiempo para juegos. ¿Esa foto es real? Sebastián está vivo. Directo al grano. Me gusta. Rodrigo se recostó en su silla con expresión calculadora. Sí, Sebastián está vivo. Ha estado en coma durante meses en un hospital público, registrado como Juan Norte, porque no tenía identificación. Desperté hace 2 meses, y ahora está recuperándose. Ricardo sintió que la habitación daba vueltas. Todo su plan, todo su esfuerzo, todo había sido en vano. Sebastián estaba vivo. ¿Dónde está?, preguntó con voz ronca. Quiero verlo. Apuesto a que sí, dijo Rodrigo con ironía. Pero antes de decirte dónde está tu hermano,
necesito que hablemos de algo importante. Sé lo que hiciste. Ricardo, ¿de qué hablas? Del accidente que no fue accidente, de los sicarios que contrataste, de tu plan para matar a tu hermano y quedarte con la empresa. Sé todo. Ricardo rió con nerviosismo. Estás loco. Esos son acusaciones ridículas. Sebastián tuvo un accidente. Eso es todo. Si está vivo, me alegro. Es mi hermano. Tu hermano al que ordenaste asesinar. Rodrigo sacó un sobre con documentos. Tengo las transferencias de dinero que hiciste a una cuenta en las Islas Caimán. Tengo testimonios de personas que te escucharon planear el accidente. Y pronto tendré el testimonio del propio Sebastián. Eso no prueba nada. Puedes inventar cualquier historia, pero nunca lo vas a demostrar en corte. Tienes razón, admitió Rodrigo. Por eso vengo a ofrecerte un trato. Ricardo se enderezó, intrigado a pesar de su miedo. ¿Qué tipo de trato? Tú renuncias a todas tus posiciones en la empresa. Firmas un documento, donde cedes todas tus acciones a Sebastián. Te vas del país discretamente, y nunca vuelves. A cambio, Sebastián no presenta cargos criminales contra ti. Vives tu vida, con el dinero que ya robaste de las cuentas de la empresa. Y nosotros seguimos adelante. ¿Y por qué haría yo eso? Porque la alternativa es la cárcel. Ricardo, Sebastián tiene evidencia de todos tus negocios ilegales. El lavado de dinero, los sobornos, las licitaciones arregladas. Todo. Puede mandarte a prisión por 30 años. O puedes tomar este trato y vivir libre, aunque lejos de México. Ricardo apretó los puños. Parte de él quería atacar a Rodrigo ahí mismo, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Necesito hablar con Sebastián primero, dijo, cara a cara. Si realmente está vivo, quiero verlo. Eso se puede arreglar, respondió Rodrigo, pero será en un lugar neutral, con testigos, y si intentas algo estúpido, Ricardo, te prometo que pasarás el resto de tu vida en una celda. ¿Entendido? Ricardo asintió con la mandíbula apretada. Cuando Rodrigo se fue, se dejó caer en su silla, furioso y desesperado. Sebastián estaba vivo, su plan había fallado, y ahora estaba acorralado. Pero Ricardo no era de los que se rendían fácilmente. Si Rodrigo pensaba que iba a salirse con la suya, estaba muy equivocado. Ricardo tenía sus propios recursos, sus propios contactos, y si no podía tener el imperio, nadie lo tendría. Esa misma noche, hizo una llamada. Soy yo, necesito que encuentren a mi hermano. Está vivo, y escondido en algún lugar. Cuando lo encuentren, terminen el trabajo, de manera permanente esta vez. Mientras tanto, en un departamento seguro que Rodrigo había rentado, Sebastián miraba por la ventana, con expresión pensativa. Lupita estaba sentada en el sofá, nerviosa. Rodrigo les había explicado el plan. Confrontar a Ricardo, hacerle la oferta, resolver esto pacíficamente si era posible. Tengo miedo, admitió Lupita. Tu hermano intentó matarte una vez. ¿Qué te hace pensar que no lo intentará de nuevo? Porque esta vez estoy preparado, respondió Sebastián, y porque no estoy solo. Te tengo a ti, tengo a Rodrigo, tengo la verdad de mi lado. Y si eso no es suficiente, Sebastián se acercó y tomó sus manos. Lupita, durante meses estuve en la oscuridad, literalmente. No sabía quién era, dónde estaba, si alguien se preocupaba por mí, y tú estuviste ahí. Cada día, sin falta, me diste una razón para seguir adelante. Ahora que recuperé mi vida, no voy a permitir que el miedo me detenga. Voy a enfrentar a Ricardo, voy a recuperar mi empresa, y voy a asegurarme de que nunca más pueda lastimar a nadie. Eres muy valiente, dijo ella con admiración. No, solo soy un hombre, que tuvo suerte de encontrar a un ángel, cuando más lo necesitaba. Se miraron en silencio, y en ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no era solo gratitud o amistad, era algo más profundo, más intenso. Sebastián se inclinó lentamente, dándole tiempo a Lupita, para alejarse si quería, pero ella no se alejó. Sus labios se encontraron en un beso suave, tierno, lleno de promesas no dichas. Cuando se separaron, ambos sonreían. Esto complica las cosas, susurró Lupita, o las hace más simples, respondió él. Por primera vez en mi vida, sé exactamente qué es lo que quiero. Quiero justicia, quiero mi empresa de vuelta, y te quiero a ti a mi lado. Soy solo una enfermera humilde. Sebastián, tú eres millonario. Venimos de mundos diferentes. El dinero no hace a la persona. Tú me enseñaste eso. Cuando yo no era nadie, cuando no tenía nada, tú me viste por lo que era en el interior. Eso es lo que importa. Y el mundo del que vengo
Es un mundo frío, lleno de traiciones y ambición. Tu mundo, el mundo de la gente honesta, que trabaja duro y se preocupa por los demás. Ese es el mundo donde quiero estar. Lupita sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces vamos a recuperar tu vida juntos. Y después vamos a construir una nueva, mejor que la anterior. Se abrazaron, sin saber que en ese momento, los hombres de Ricardo ya estaban siguiendo el rastro de Rodrigo, acercándose cada vez más a su escondite. La batalla final estaba por comenzar. El encuentro con Ricardo fue arreglado para el día siguiente en las oficinas de Rodrigo, terreno neutral con cámaras de seguridad y guardias. Sebastián llegó temprano, acompañado de Lupita, que insistió en estar ahí para apoyarlo. Cuando Ricardo entró y vio a su hermano frente a él, el shock en su rostro fue evidente. Sebastián se veía diferente, más delgado, con esa cicatriz nueva, pero sus ojos tenían una fuerza que Ricardo no recordaba haber visto antes. Hermano, dijo Ricardo con voz temblorosa, no puedo creer que estés vivo. Todos pensábamos que habías muerto. ¿Dónde has estado todos estos meses? En coma, respondió Sebastián con voz fría. En un hospital público, registrado como indigente. Tuve un accidente muy conveniente. ¿No crees? ¿Qué insinúas? No insinúo nada. Te lo digo directamente. Tú ordenaste mi muerte. Contrataste sicarios para que me sacaran del camino. ¿Por qué, Ricardo? ¿Tanto me odiabas? Ricardo intentó mantener la máscara de inocencia, pero al ver la mirada penetrante de Sebastián, supo que era inútil. Tú lo tenías todo, explotó Ricardo. Siempre lo tuviste todo. Papá te amaba más, mamá te adoraba, la empresa te esperaba. ¿Y yo siempre fui el segundo, el que no era suficientemente bueno. Me cansé de vivir a tu sombra, Sebastián. Entonces era por envidia. Por envidia mataste a tu propio hermano. Te iba a matar, corrigió Ricardo. Pero fallé, y ahora aquí estás. Viniste a arrebatarme todo de nuevo. No vine a arrebatarte nada. Vine a recuperar lo que siempre fue mío. Sebastián se inclinó hacia adelante. Rodrigo te hizo una oferta. Tómala, vete en paz, y vive tu vida lejos de aquí. Es más de lo que mereces. Ricardo rió amargamente. Y dejar que ganes de nuevo. No, hermano, si yo no puedo tener el imperio, nadie lo tendrá. En ese momento, Ricardo hizo una seña, y dos hombres armados entraron a la oficina, apuntando con pistolas. Los guardias de Rodrigo intentaron reaccionar, pero Ricardo los detuvo. Un movimiento y disparan. Todos ustedes van a morir aquí, empezando por mi querido hermano. Lupita gritó y se aferró a Sebastián. Rodrigo se puso de pie, furioso. Ricardo, esto es una locura. ¿Crees que puedes matar a tanta gente y salirte con la tuya? Ya lo hice una vez, respondió Ricardo con frialdad. Puedo hacerlo de nuevo. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. La puerta se abrió, y entraron agentes de la Policía Federal, seguidos de Victoria Landeros. Baja esas armas ahora, ordenó el comandante a los sicarios. Ricardo palideció. Su madre lo miraba con una mezcla de dolor y decepción que atravesaba el alma. Mamá, ¿qué haces aquí? Rodrigo me llamó hace 2 días, dijo Victoria con voz quebrada. Me dijo que Sebastián estaba vivo. Al principio no lo creí, pero cuando me mostró las pruebas, se le quebró la voz, y también me mostró la evidencia de lo que hiciste. Mi propio hijo, intentando matar a su hermano. Mamá, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, gritó Victoria. Eres un monstruo, Ricardo. Traicionaste a tu familia por ambición. ¿Cómo pude criar a alguien tan despreciable? Los sicarios, al ver a la policía, bajaron las armas y fueron arrestados inmediatamente. Ricardo intentó escapar, pero 2 agentes lo sujetaron. Ricardo Landeros queda arrestado por intento de asesinato, conspiración criminal y fraude corporativo, anunció el comandante, mientras le ponía las esposas. Ricardo miró a Sebastián con odio puro. Esto no termina aquí, amenazó. Aunque me encierren, encontraré la forma de destruirte. Ya destruiste suficiente, respondió Sebastián. Ahora vas a pagar por tus crímenes. Cuando se llevaron a Ricardo, Victoria corrió hacia Sebastián, y lo abrazó con fuerza sollozando. Mi hijo, mi hijito, pensé que te había perdido para siempre. Cada noche rezaba, cada día esperaba alguna señal de que estabas vivo. Estoy aquí, mamá, la abrazó Sebastián, y no voy a irme a ningún lado. Victoria se separó, y miró la cicatriz en su frente, las marcas del accidente que aún tenía en los brazos. ¿Cuánto sufriste? Y yo sin saber dónde estabas, sin poder ayudarte, pero alguien sí me ayudó, dijo Sebastián, y extendió la mano hacia Lupita. Mamá, ella es Lupita Hernández. Durante 9 meses me cuidó cuando estaba en coma, me ayudó a recuperarme cuando desperté,
me dio esperanza cuando no tenía nada. Ella me salvó la vida. Victoria miró a Lupita, a esta mujer humilde que había hecho por su hijo lo que ni todo su dinero había podido hacer. Señora, dijo Lupita nerviosa, yo solo hice mi trabajo. Victoria la interrumpió abrazándola fuertemente. Tú le diste a mi hijo algo que el dinero no puede comprar, le diste amor desinteresado. No tengo palabras para agradecerte. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. El regreso de Sebastián Landeros fue noticia nacional. El arresto de Ricardo por intento de asesinato escandalizó al mundo empresarial mexicano. Las acciones de la empresa se desplomaron temporalmente, pero Sebastián tomó control inmediato y comenzó a reconstruir. La verdad salió completa a la luz. Ricardo había estado malversando fondos durante años. Tenía negocios turbios con políticos corruptos. Había usado la empresa familiar para lavar dinero del crimen organizado. El daño a la reputación fue severo, pero Sebastián estaba decidido a limpiar el nombre de su familia. Contrató auditores independientes, cooperó completamente con las autoridades, despidió a todos los ejecutivos involucrados en los esquemas de Ricardo. Fue un proceso doloroso, pero necesario. En el aspecto personal, Sebastián no olvidó su promesa. Estableció un fondo para la familia de Lupita. Pagó la educación universitaria de Carlitos y Sophie, compró una casa cómoda para Lupita y su madre, pero más importante que el dinero, pasaba tiempo con ellos, iba a las funciones escolares de los niños, cenaba con la familia, los llevaba de paseo. No tienes que hacer todo esto, le decía Lupita, ya has hecho demasiado. No lo hago por obligación, respondía él, lo hago porque ustedes son mi familia ahora, la familia que elegí, no la que me tocó por sangre. 6 meses después de su regreso, Sebastián organizó un evento especial en el hospital, donde había estado internado. Donó 10 millones de pesos para renovar el área de cuidados intensivos y comprar equipo nuevo. Este hospital me salvó la vida, dijo en su discurso. Pero más que el hospital, fue el personal médico, las enfermeras y enfermeros que día a día cuidan de los pacientes con dedicación y amor, muchas veces sin recibir el reconocimiento que merecen. Ellos son los verdaderos héroes. Mientras hablaba, su mirada encontró a Lupita entre el público, que lo miraba con orgullo y amor. Habían decidido mantener su relación privada por ahora, pero todos los que los veían juntos, sabían que había algo especial entre ellos. Quiero contarles una historia, continuó Sebastián, la historia de una enfermera humilde, que cuidó a un desconocido en coma durante 9 meses. No sabía quién era él, no sabía si tenía dinero o si era indigente, no le importaba. Lo cuidó con el mismo amor con el que cuidaría a su propia familia. Le habló cuando nadie creía que podía escuchar. Le dio esperanza cuando la medicina había dado su veredicto. Ella me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Y por eso, hoy quiero anunciar la creación de la Fundación Lupita Hernández, dedicada a apoyar al personal de enfermería en hospitales públicos de todo México. El auditorio estalló en aplausos. Lupita se puso de pie con lágrimas rodando por sus mejillas, mientras sus compañeras de trabajo la abrazaban. Después del evento, Sebastián y Lupita caminaron juntos por los pasillos del hospital, pasando por el cuarto 408, donde todo había comenzado. ¿Te acuerdas de cuando pensabas que nunca saldrías de aquí?, preguntó Lupita. Me acuerdo de todo, respondió Sebastián, cada palabra que me dijiste, cada canción que me pusiste, cada vez que me tomaste la mano. Nunca estuve completamente en la oscuridad, Lupita. Siempre había una luz. Y esa luz eras tú. Se detuvieron frente a la ventana que daba al jardín del hospital. He estado pensando, dijo Sebastián. Durante mi recuperación aprendí a ver la vida de manera diferente. Antes del accidente, estaba obsesionado con los negocios, con el dinero, con demostrar que era digno del apellido Landeros. Pero ahora entiendo que nada de eso importa si no tienes con quién compartirlo. Si no tienes amor verdadero en tu vida. Se arrodilló, y Lupita supo lo que venía antes de que él sacara el anillo. Lupita Hernández, me harías el honor de casarte conmigo. No te prometo una vida perfecta, pero te prometo que cada día voy a tratar de ser el hombre que tú viste en mí cuando yo no podía verlo. Te prometo amarte, respetarte y valorarte como el tesoro que eres. ¿Quieres ser mi esposa? Lupita no podía hablar por las lágrimas, pero asintió con la cabeza una y otra vez. Sebastián le puso el anillo, y se levantó para besarla, mientras los empleados del hospital, que habían seguido la escena, aplaudían y vitoreaban. 3 meses después, se casaron en una ceremonia íntima en la capilla del hospital, el lugar donde su historia había comenzado.
Victoria lloró de felicidad al ver a su hijo casarse con una mujer que lo amaba por quien era, no por su apellido o su fortuna. Carlitos y Sophie fueron los pajecitos, orgullosos de que el tío Sebas ahora fuera oficialmente parte de su familia. La madre de Lupita, completamente recuperada de su cirugía, bendijo la unión con lágrimas de gratitud. En cuanto a Ricardo, fue sentenciado a 25 años de prisión por intento de asesinato y crímenes financieros. En el juicio, Sebastián testificó en su contra, pero cuando le preguntaron si sentía odio hacia su hermano, respondió: no siento odio, siento lástima. Ricardo tuvo todas las oportunidades en la vida, y las desperdició por envidia. Espero que en prisión encuentre la paz que nunca encontró cuando era libre. Pasó un año. Sebastián había transformado la empresa familiar en un modelo de transparencia y responsabilidad social. Creó programas de empleo para personas de escasos recursos, becas para estudiantes, clínicas médicas gratuitas en comunidades marginadas. El apellido Landeros volvió a ser respetado, pero ahora por razones diferentes. Una tarde de domingo, Sebastián y Lupita estaban en su casa, jugando en el jardín con Carlitos y Sophie, que corrían descalzos entre el pasto riendo a carcajadas, persiguiendo a un perrito rescatado, que Sebastián había adoptado para la familia. Tío Sebas, mira, gritó Carlitos, ya me sale el tiro con la pelota como tú me enseñaste. Sebastián dejó a Lupita a su lado en la banca del jardín, y se levantó para aplaudirle orgulloso. Eso es, campeón, constancia y paciencia, así se logra todo. Lupita observaba la escena con una sonrisa serena. Aún le parecía increíble cómo había cambiado su vida, no por el dinero, ni por la casa amplia, ni por la tranquilidad material, sino por la paz, por la certeza de haber elegido bien, de haber amado sin condiciones, y haber sido amada de la misma manera. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián, sentándose otra vez junto a ella. En que todo empezó en una habitación blanca, con un hombre que no podía hablar, y míranos ahora, respondió. A veces la vida te prueba sin avisar, pero también te recompensa cuando menos lo esperas. Sebastián tomó su mano con suavidad. Yo perdí la memoria, el poder, el apellido, y aún así gané lo más importante. Tú me enseñaste quién era cuando yo no lo sabía. Me devolviste el alma, antes que el nombre. En ese momento, Victoria salió de la casa con una jarra de limonada, observando a su hijo con una expresión que mezclaba orgullo y gratitud. Nunca pensé decir esto, dijo. Pero perderte fue lo que nos salvó como familia. Si no hubiera pasado todo aquello, jamás habríamos aprendido qué es lo verdaderamente importante. Sebastián asintió en silencio. El dinero puede reconstruirse, la reputación también, pero la dignidad, esa se pierde para siempre cuando eliges la envidia y la traición, dijo con firmeza. Ricardo eligió ese camino, yo elegí otro. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos dorados. Los niños se acercaron, cansados, y se sentaron en el pasto junto a ellos. Mamá, dijo Sophie bostezando, ¿verdad que Juan era tu amigo antes? Lupita sonrió, y miró a Sebastián. Sí, mi amor, fue mi amigo, y después se convirtió en familia. Sebastián cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Pensó en el hospital, en el silencio del coma, en la voz de Lupita, hablándole cuando no podía responder. Pensó en la traición, en el odio, en la prisión, y luego en ese jardín, en esas risas, en esa mujer que lo había amado sin saber quién era. Abrió los ojos, y entendió que la vida, al final, siempre pone a cada quien en su lugar. Algunos terminan en celdas, atrapados por su propia ambición, otros, en jardines sencillos, rodeados de amor verdadero. Y Sebastián Landeros, el hombre que lo perdió todo para volver a empezar, supo que esa era su verdadera herencia.